Efesios capítulo 6, versículo 4. Y este versículo habla acerca de la responsabilidad que tienen los padres con sus hijos, cómo criar hijos para la gloria de Dios. Y dice así Efesios capítulo 6, versículo 4, dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra y porque en cada una de las áreas fundamentales de nuestra vida tú nos das instrucción. Te pido por favor que bendigas a esta iglesia, especialmente a los padres, Señor, para que podamos instruir a nuestros hijos en el camino de Jesucristo, que podamos plantar en ellos el evangelio y que tú en tu gracia les salves. Te pido por favor que nos ayudes para no provocarles exasperación, pero más bien edificarlos a través de una instrucción, una disciplina y un entrenamiento adecuado para que puedan vivir para tu gloria. Oramos todos juntos por la salvación de nuestros hijos y te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cómo criar hijos para la gloria de Dios? Y quiero comenzar con una premisa fundamental, y es que la responsabilidad de la instrucción en la fe de los hijos no recae sobre la iglesia, sino que recae sobre los padres. Y ustedes pueden ver el versículo que acabamos de leer. Y creo que esto es muy importante. Constantemente yo me encuentro con personas que me dicen: mire, hable usted con el hijo, hable usted con mi hijo porque es que a mí ya no me escucha. Bueno, realmente la iglesia trae un papel complementario en la crianza de los hijos, especialmente apuntando hacia la fe. Pero si yo les soy sincero, cuando yo pienso en mis hijos, y esto se les está diciendo el pastor de la iglesia, yo creo que muy poco pienso en lo que puede aportar las clases de la iglesia en la crianza y en la fe de ellos. Cuando pienso en la fe de mis hijos, principalmente pienso en lo que mi esposa y yo podemos hacer en casa para ellos. Por supuesto, la iglesia es una bendición. Ahí pueden tener ejemplos. Criamos los hijos en comunidad. Los niños reciben buena instrucción los domingos. Pero eso es complementario, porque la instrucción primaria de la fe de los hijos es en casa. No puede ser delegada a nadie más. No puede ser delegada al ministerio de niños. No puede ser delegada al grupo de jóvenes, al líder de jóvenes. La instrucción de los hijos, específicamente en cuanto a la fe, es una tarea y responsabilidad principal de los padres. Si fallamos en esa área, somos nosotros los que estamos fallando. La iglesia puede aportar, la iglesia puede ayudar, los líderes de jóvenes pueden ser complementarios, los líderes de niños pueden ayudar en ese proceso, los pastores podemos ayudar algunas veces, pero la tarea principal con sus hijos es de ustedes, delante de Dios. La Biblia es muy clara, este pasaje ahí en el versículo 4 dice: y vosotros padres, dando una instrucción específica de quiénes son los responsables de instruir en la fe a sus hijos. Así que yo les animo a que podamos tener esto en mente y saber que sí, la iglesia es importante, pero la responsabilidad principal recae sobre los padres, sobre lo que estamos haciendo en casa. Y mi motivación para estos mensajes, que vamos a estar hablando de la crianza de los hijos, hay algo principal que quiero poder dejar en sus mentes, y es: sea lo que sea que estén haciendo en la crianza de sus hijos, estén en el punto en que estén, ya que lo estén haciendo bien o que no lo estén haciendo tan bien, mi punto es este: invirtamos más tiempo en nuestros hijos. Tal vez usted está invirtiendo ya tiempo en ellos, entonces invierta aún más. Y si no está invirtiendo tiempo en ellos, entonces aún más tiene que hacerlo. Pero la invitación es que para todos aquellos que tenemos hijos en casa, entonces tratemos de ver qué cosas nos están distrayendo, en qué cosas nos estamos entreteniendo, que nos están distrayendo de esta tarea principal, que es invertir en el alma de nuestros hijos. Lo voy a poner en otros términos para que tal vez mueva más. Imagine a su hijo en el infierno. Imagine a su hijo en el infierno. Bueno, ahora piense, eso sería completamente horrible, terrible. Y sabemos que la salvación es una determinación de Dios. Él es soberano. Sin embargo, Dios ha diseñado
que en muchos casos los padres son el medio principal para la salvación de sus hijos. Y si yo sé que si yo como papá soy el medio principal que Dios usa comúnmente para la salvación de mis hijos, entonces, ¿cómo es que puedo estarles descuidando? Mi invitación para todos es que invirtamos más tiempo en nuestros hijos. Saben, se pasa el tiempo rápido. Cuando usted menos piensa, ya están grandes, ya son adultos. Se nos da una ventana de tiempo particular para que podamos influirles. Así que hagámoslo de la mejor manera. Y aún padres que ya tienen hijos fuera de casa, ustedes siempre, tengan la edad que tengan sus hijos, ustedes siempre pueden ir de rodillas y suplicar por la salvación de sus hijos. Así que nunca es tarde, siempre se puede hacer algo para el beneficio espiritual de nuestros hijos, pero especialmente para aquellos niños que están en casa. Nosotros los padres somos los principales responsables de la edificación espiritual de ellos. Así que vamos a estudiar este pasaje y lo vamos a ver en dos partes el día de hoy. La parte número 1 es que no debemos derribar a los hijos por medio de una crianza antibíblica. En primer lugar, no debemos derribar a nuestros hijos por medio de una crianza antibíblica, pero en segundo lugar, debemos edificarlos por medio de una crianza bíblica. Comencemos con el primer punto: no derribar a los hijos por medio de una crianza antibíblica. Miren lo que dice el versículo 4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Aquí lo primero que podemos considerar es esta primera expresión: vosotros padres. Venía hablando de la responsabilidad de los hijos, pero ahora dice, y ahora ustedes padres. Hace esta transición. Pero hay algo interesante que vale la pena discutir acá. Algunos se cuestionan si Pablo está hablando aquí a los padres, hablando de los hombres de la casa, o le está hablando a padres de manera general, incluyendo a papá y a mamá. Bueno, ¿saben? Hay varias razones válidas para soportar alguna de las dos posiciones. Por ejemplo, que le está hablando solo a los hombres. Miren ahí en sus Biblias. Miren el versículo 1. Hijos, obedeced a vuestros padres. Esa palabra aparece ahí, padres, y miren el versículo 4 cuando dice, y vosotros padres. Usted en español la ve como la misma palabra, pero en griego Pablo está utilizando dos palabras diferentes. En el versículo 1 es como si hubiera dicho, hijos, obedeced a vuestros progenitores, y utiliza esa palabra en el versículo 1, mientras que en el versículo 4 utiliza la palabra pateres, que es la palabra padres, que puede utilizarse en plural para hablar de papá y mamá, pero también puede estarse refiriendo a hombres de la iglesia, padres, hagan esto. Bueno, esa es una posibilidad y por eso algunos se inclinan a decir que Pablo le está hablando a los hombres particularmente, porque hace un cambio de palabra. ¿Por qué no utiliza la misma palabra en los dos versículos? Pero también hay una posibilidad de que esta palabra también incluya a padre y madre. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, versículo 23, se dice que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses. Y cuando está hablando de los padres de Moisés, ¿de quién está hablando? Del papá y la mamá. Y utiliza la expresión que utiliza Pablo en Efesios 6:4. Entonces, está la posibilidad exegética al menos de que se esté dirigiendo solo a los hombres o se esté dirigiendo a padre y madre. Miren, es posible, no sabemos exactamente, pero yo me inclino a pensar que Pablo le está hablando directamente a los papás, a los hombres. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que las mujeres no tienen que ver o que las mamás no tienen que ver en la crianza de los hijos? Bueno, obviamente sí. Las mujeres muchas veces están muy involucradas en la crianza de los hijos. Pero creo que aún si la mujer está involucrada en la crianza de los hijos, siempre tiene que ser bajo la dirección del hombre, de la cabeza de la casa. Y yo creo que en el contexto, en aquella época, se hablaba principalmente a los padres, porque ellos eran los que iban a dar la ruta de dirección de la crianza de los hijos. Aún la crianza que ejecutaran las mamás iba a ser bajo la dirección que los padres estaban dando. Así que estamos hablando aquí de un caso ideal, donde hay un papá y una mamá, y donde el papá es la cabeza del hogar
y da la instrucción de lo que se tiene que hacer en cuanto a la crianza de los hijos. Por supuesto, esa mamá también está teniendo autoridad sobre los hijos, pero bajo la autoridad del padre, que dice qué es lo que se hace con los hijos. Yo me inclino a pensar que este es un llamado fuerte a los hombres, pero también sabemos que tanto padre y madre hacen parte de la crianza de sus hijos. Y esto también hay que aclarar. Bueno, alguien podría decir, bueno, pero lo que pasa es que soy una mujer soltera. Y saben que lo he repetido muchas veces, porque Colombia es el país del mundo con más mujeres, madres cabeza de familia en el planeta Tierra. O sea, mujeres sin un esposo al lado para criar a sus hijos. Bueno, por supuesto, por implicación, esto está hablando de aquellos que están en autoridad sobre los hijos. Se les da esta instrucción en el versículo 4. Creo que principalmente habla a los padres, pero por implicación cubre a todos aquellos que estén criando hijos. Puede haber unos abuelos que toman esa responsabilidad porque los padres murieron. Puede haber una responsabilidad que toma alguien de criar a un hijo y tiene que cumplir con estos mandatos, que es no provocarles a ira, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Entonces, aclarando, instrucción principalmente para los padres, que yo creo que pone un peso fuerte sobre los hombres, que muchas veces podemos tener la tendencia a dejar la crianza de nuestros hijos completamente en el papel de las mamás. Bueno, yo creo que hay un énfasis aquí de que los hombres tenemos que involucrarnos. Y este involucramiento puede comenzar con dar la dirección acerca de hacia dónde estamos criando, hacia dónde estamos llevando a nuestros hijos. Pero por implicación, por supuesto, esto aplica a hombres y mujeres que están criando hijos en casa. No exasperarlos, sino criarlos en la disciplina y en la amonestación o instrucción del Señor. En un caso ideal, bueno, será el esposo quien lidera la casa. Pero ¿saben qué? También aquí hay algo que necesitamos enfatizar. La presencia de los papás en la crianza de sus hijos es fundamental. Esto no quiere decir que un hijo que crece sin un papá a su lado, entonces no tiene esperanza. El Señor Jesucristo puede resolver cualquier tipo de faltante, pero en lo ideal es que el padre esté involucrado en la crianza de sus hijos. Pero ¿saben qué? Casi que se da por hecho que las mamás van a estar en tiempos bíblicos, pero hoy en día la situación es tal que a veces no está ni papá ni tampoco está la mamá. ¿Por qué? Porque hay una tendencia o una corriente que le enseña y que instruye a las mujeres en este mundo de que ser mamá o de que tener cuidado del hogar es como algo degradante. Yo no sé si ustedes han visto eso. A veces alguien lo entrevistan, a una mujer la entrevistan y dicen como, es que quieren que uno como que se quede solo en casa, pero lo dice como si fuera algo despectivo, degradante. Bueno, eso es lo que plantea el mundo, pero desde la perspectiva bíblica, que una mujer pueda enfocarse en la edificación de su hogar, en la crianza de sus hijos, es una bendición y no es algo deplorable o detestable o algo denigrante. Tanto el padre como la madre tienen que involucrarse en la instrucción de sus hijos. Ahora, ¿cuál es la instrucción? La primera instrucción es no derribarlos, no destruirlos, sino más bien edificarlos. ¿Cuál es la instrucción para los padres en cuanto a la crianza de sus hijos? En primer lugar, se está hablando de no derribar a los hijos por medio de una crianza antibíblica. El Salmo 127:4 dice que como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. O sea, usted tiene, los hijos que tenga son como un grupo de flechas. Entre más hijos tenga, más flechas tiene. Ustedes saben, hay algunos aquí que tienen bastantes flechas, ¿cierto? Hay otros que tienen poquitas flechas. Pero el punto es que los hijos son como flechas que cuando están en nuestra casa, bajo nuestra autoridad, nosotros estamos tensando el arco. Y no solamente tensándolo, sino apuntando para el lado correcto. Cuando esos hijos salen de casa, estamos lanzando la flecha. Lo mejor que tensemos el arco, lo más directo que los apuntemos, lo más beneficioso para sus propias vidas y para nuestras propias vidas. Mire a sus hijos como flechas que usted va a lanzar en este mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que el tiempo que pasan en casa nuestros hijos debe ser para prepararlos
para que puedan traer gloria a Dios. Y miren el versículo 4 ahí en Efesios 6. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Es muy interesante que Pablo comience la instrucción hacia los padres, no diciéndonos lo que debemos hacer, sino que comienza diciéndonos lo que no debemos hacer. Y yo creo que eso nos dice algo. Comúnmente cuando hablamos de la crianza de hijos, se dice, haga esto, haga esto, haga esto, haga esto. Usted lee libros de crianza de hijos y comúnmente es como, tienes que aplicar esto. Pero Pablo, ¿saben cómo comienza? Pablo comienza diciendo, tú necesitas cambiar. Tú necesitas dejar de hacer cosas pecaminosas que estorban en la crianza de tus hijos. Antes de decirle qué tiene que hacer, le dice lo que tú tienes que dejar de hacer en la crianza de hijos. Y les dice, en primer lugar, dejen de provocarles a ira a sus hijos. Pablo primero dice, si quieres criar bien a tus hijos, tú eres el primero que debes cambiar. Hay personas que quieren enseñar a sus hijos a que amen la Biblia, a que lean la Biblia, a que estudien la Biblia, pero ellos mismos no estudian la Biblia ni leen la Biblia. Le dice que lo primero es el Señor Jesucristo, pero en las decisiones del día a día no es así. El primero que debe cambiar en la crianza de hijos de una manera bíblica es el papá y la mamá. Usted puede tener todas las técnicas de crianza, escucharse todos los podcasts de crianza bíblica. Lo que más va a impactar a un hijo en la fe es que su papá y su mamá tengan una fe genuina y verdadera. Más allá de los devocionales, de los cultos familiares, de todo el catecismo de no sé cuánto, es que usted, su hijo, pueda ver y decir, mi papá y mi mamá son un hombre y una mujer de Dios verdaderamente. Ese es el impacto mucho más grande que se puede hacer. Abandonar el pecado. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Así que antes de ver lo que tus hijos deben cambiar, ¿por qué no empiezas a mirar primero qué es lo que tú tienes que cambiar? Revisarte a ti mismo. En este caso Pablo comienza ¿con quién? Con los padres, diciendo que no le provoquemos ira a nuestros hijos. La manera como está escrito esto enfatiza que esto no sea una práctica recurrente. Es decir, que ustedes constantemente no le estén causando ira, exasperación a sus hijos. Es una pregunta para cada uno que tiene hijos en casa. ¿Se está convirtiendo usted en alguien que exaspera a sus hijos? ¿Que les provoca ira a sus hijos? Bueno, Pablo está diciendo, esto es lo primero que tienes que abandonar. A causa de tu pecado, causas ira a tus hijos. El padre no solamente debe edificarles en el Señor, sino que tiene que evitar todo tipo de acciones pecaminosas que le causen ira a los hijos. Y ahora con esto, por supuesto, hay que hacer una aclaración, porque algunos hijos entonces van a decir como, no, es que yo pequé, me disciplinaron y me causaron mucha ira. Bueno, aquí el punto es que, por supuesto, cuando un papá disciplina, corrige a un hijo, no va a ser de agrado inicialmente al hijo. Así que no está hablando de no disciplinar y no corregir a los hijos. Está hablando de que por nuestras actitudes pecaminosas no le causemos ira a nuestros hijos. Pero por supuesto la corrección, la edificación, la disciplina hace parte de la crianza bíblica y es correcta. Y es normal que el hijo se va a incomodar. Es más, si el hijo nunca se incomoda con el padre, pues seguramente no está siendo criado de manera adecuada. Pero aquí estamos hablando de no incomodarles por nuestro pecado. Les incomodamos por su pecado, les corregimos por su pecado, pero no les causamos molestia, ni exacerbación, ni ira por nuestro pecado. Ese es el punto que Pablo está enfatizando acá. En Colosenses 3:21, que es el pasaje paralelo, dice lo siguiente: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que ellos no se desalienten. No exasperes a vuestros hijos para que ellos no se desalienten. Así que podríamos resumir la idea de exasperar y provocar ira como un patrón recurrente de los padres, llevando al niño a molestarse, desanimarse y quitar el entusiasmo. Esto debido al pecado de los padres. Ustedes saben
que debemos criar a nuestros hijos en la edificación del Señor, pero también debemos pensar en qué cosas nos estamos equivocando. Y vamos a ver esto en detalle. ¿Cómo un padre podría provocar ira a sus hijos? ¿Cómo es que los padres podrían exasperar o provocar ira a un hijo? Bueno, número 1, por falta de corrección o libertinaje desbordado. Por falta de corrección o libertinaje desbordado. Un niño que no tiene límites estará experimentando constantemente las consecuencias de su propio pecado. Si usted no limita a sus hijos, ellos van a experimentar las consecuencias de su pecado y eso va a traer dolor y exasperación. Pero además, ¿saben qué? Padres que no ponen reglas, que no están instruyendo a sus hijos, comúnmente lo que va a pasar es que son padres que dicen, bueno, aquí les damos toda la libertad, ellos están desarrollando su personalidad, tienen nuevos métodos de pataleta. O sea, como que esos padres que ustedes han visto, los padres hoy en día, que los padres de crianza positiva, crianza respetuosa, es como, vamos a dejar que el niño desarrolle, a ver cómo va a golpear a mamá hoy en día, porque está desarrollando el sentido del tacto. Sí, tratan de excusar el pecado de los niños y no detenerlo. Bueno, ¿saben qué pasa con esa clase de padres? Que llega un punto que ese positivismo y todo eso revienta. Y entonces, ¿saben qué? Llegan y revientan contra el niño con ira pecaminosa. Y eso puede traer ira a un niño que es castigado en un momento de ira de los papás. Como no son padres consistentes en la disciplina, simplemente disciplinan cuando ya se les voló la paciencia. Y comúnmente esa disciplina es airada, violenta y pecaminosa. Entonces traen ¿qué? Ira sobre los hijos o los exasperan. Corrigen de manera airada y pecaminosa y eso a su vez pues trae ira sobre el hijo. Miren, voy a anunciarles de una vez, el 24 de octubre de este año vamos a tener una conferencia con un pastor que se llama Justin Miller y es autor de un libro que se llama El lado no tan amoroso de la crianza respetuosa. Esto de la crianza positiva y respetuosa está creciendo por todo lado. Este hombre escribió un libro diciendo por qué no es tan amorosa esa crianza respetuosa. Y va a venir aquí a Colombia y solo va a estar aquí en la iglesia en Cali, así que de una vez reserven la fecha, 24 de octubre. Si usted no tiene hijos, pues no, ya no alcanza a tener hijos desde aquí a allá. Pero puede aprender para cuando tenga. O usted es abuelo. Bueno, vengan a la conferencia. Esa era la motivación. Una segunda forma de exasperar a los hijos, por falta de orden en las normas de la casa. ¿Qué significa esto? Castigar a un niño por una regla que desconocía. Eso trae exasperación, eso trae ira. El niño no sabía y usted le castiga por algo, pero él ni siquiera sabía. Deja al niño completamente desanimado porque no sabe cuándo va a haber corrección, cuándo sí, cuándo no. El desorden exaspera en la crianza de los hijos. Saben que los niños, y especialmente los niños más pequeños, necesitan rutinas, necesitan reglas establecidas. ¿Qué es lo que funciona? Les gusta saber, pero en una casa donde hay un desorden completo, esto causa exasperación en los niños finalmente. No tienen reglas y solo castigan entonces cuando ya están al borde de la paciencia, como lo vimos anteriormente. Número 3, por corrección por acciones que no son pecaminosas. ¿Qué quiere decir esto? Traen la ira o la exasperación de los hijos porque les corrigen, les disciplinan por cosas que no son pecaminosas, sino por cosas que son normales o acciones que son normales en un niño. Acciones que son normales en un niño. Ya que no hay normas definidas, entonces la corrección del niño viene cuando ya fue demasiado molesto para la comodidad del papá. Eso es pecaminoso y eso exaspera a los niños. ¿Qué significa esto? Hay papás que solamente corrigen a sus hijos cuando ya les molestó demasiado lo que hicieron. Es decir, ya fue demasiado molesto. No porque pecaron, sino porque esto me incomodó. Les voy a poner una escena normal. El papá está por salir a una reunión muy importante de trabajo y el niño va a tomar los cubiertos de la mesa y
porque todavía no coordina muy bien sus movimientos, tumba el vaso del jugo. Y por supuesto tiene que ser de mora para que manche duro, ¿cierto? El niño no tumbó el vaso porque hubiera pecado ni porque hubiera desobedecido, sino porque cometió un error propio de un niño que está aprendiendo a manejarse. Pero debido a que el papá fue incomodado en gran manera, entonces puede reaccionar con ira, con furor y disciplinar al niño, cuando realmente no está disciplinando algo que es pecaminoso, sino que está disciplinando algo que fue un error normal de un niño. Pero resulta que ese mismo niño un día le contesta de manera grosera y altiva a su mamá, pero el papá no hace nada. Entonces el niño empieza a razonar qué es lo que es importante realmente, y a veces ni siquiera logra concluir qué es lo importante. Los papás estamos en casa para corregir principalmente el pecado de nuestros hijos. Si un hijo peca, entonces debe ser corregido, porque así es como le enseño a que entienda que todo pecado trae consecuencias, trae dolor, pero siempre hay arrepentimiento y fe, y eso hay reconciliación si el hijo se arrepiente. Pero si el papá está disciplinando simplemente por cosas que le molesta, no es una crianza bíblica. No es una crianza bíblica. Muchas personas dicen, no, es que no voy a corregir a mis hijos porque es que a mí en mi casa me corrigieron de una manera equivocada. Bueno, tal vez usted lo corrigieron por eso, porque usted hacía cosas que incomodaban a sus papás. Nosotros estamos llamados a corregir cosas que son pecaminosas. Ahora les pongo otra escena. La mamá está sirviendo el almuerzo y el niño está jugando con un balón en la sala y se le dice, hijo, deja de jugar con ese balón. Ahora, ese balón va directamente al vaso de jugo. Ahora, ¿el niño tiene que ser corregido, disciplinado si eso pasa? Sí. ¿Por qué? No por haber regado el jugo y que hizo un desorden, sino porque desobedeció una orden que ya se le había dado, y eso significa que pecó. Y ya que pecó, el pecado tiene consecuencias y tiene que ser corregido. Para los que tienen hijos pequeños, miren, la tarea principal de un papá con hijos pequeños es enseñarle a los hijos a obedecer. Y esa es una instrucción que se enseña de pequeños. Que el niño sepa, si mi papá o mi mamá hablaron, eso es lo que hay que hacer. Para algunos papás es como, ¿y eso se puede? ¿Y eso sí? Miren, a veces se sorprenden papás que están en el parque y uno llama al hijo y el hijo viene, y hay otros papás que están ahí como, ya nos vamos. Voy a contar hasta 3. Bueno, hasta 20. Tengo un dulce. Bueno, no vamos a volver a este parque. Como negociando con el hijo. Y cuando ven que un hijo que se le enseñó obediencia normal viene cuando se le llamó, esos papás quedan como, pero ¿y usted qué hizo? Bueno, se le enseñó obediencia desde pequeño. Eso no quiere decir que es lo único que hay que tratar con los hijos, pero esa es la instrucción más básica que uno le enseña a un niño de pequeño. Cuando tu papá te dice algo, lo tienes que hacer. Hay otras cosas que tratar con los hijos. Por ejemplo, los hijos, un hijo que creció aprendiendo obediencia, después tal vez hay que tratar el desánimo, la pereza, pero la obediencia es la instrucción más básica que se le enseña a un niño. Hay papás que nunca enseñan obediencia a sus hijos y empiezan a ver el costo cuando tienen 17 años. Bueno, es que la desobediencia de un niño de 6 años como que se pasa, pero cuando un hombre de 17 años te dice, como yo no voy a hacer lo que usted me dice, ya se pone a otro nivel. Bueno, esperen esos que no están enseñando obediencia a sus hijos a que tengan 17 años. ¿Y cómo se va a poner el asunto? Va a ser a otro nivel. La obediencia es una instrucción básica, y si no obedece, entonces debe ser corregido. Hay papás que ponen demasiado peso sobre sus hijos y los desaniman también. Ponen demasiadas reglas, y son reglas que realmente no tienen que ver con el Señor, no tienen que ver con algo que si las desobedecen es pecado, pero ponen tantas reglas sobre los hijos, tanta restricción, que el hijo entonces se desanima. Una más, por falta de consistencia en la corrección. Son padres que ponen reglas en sus casas,
pero a veces las hacen cumplir y a veces no. Miren, esta es una advertencia fuerte. Si vas a poner una regla, cúmplela. Hay que imitar al Señor. Si el Señor dice algo, Él lo cumple. Si nosotros decimos algo, entonces tenemos que cumplirlo. Ahí es cuando uno entonces piensa, mejor no voy a decir tanto, no voy a prometer tanta cosa, no voy a decir tanto, sino que lo que creo que realmente voy a poder cumplir, entonces eso es lo que se habla en casa. Ejemplo, si te portas mal, no vamos a ir a ese viaje de vacaciones. ¿Para qué le dice eso al niño si usted sabe que es mentira? No le mienta. Con maestras, acá los primeros años tuvimos que hablar, porque algunas maestras del Ministerio de Niños le estaban diciendo, bueno, los que no se porten bien no les damos refrigerio. Es una técnica como, no sé, ancestral, milenaria de criar niños, pero no es bíblica. Les decimos, y si les vamos a decir que se portan mal, no hay refrigerio, entonces no hay refrigerio. Pero que ellos sepan que si se dijo algo, es verdad. Que nuestro sí es sí y nuestro no es no. Eso aplica a la crianza totalmente. Hablamos la verdad y ponemos reglas, y si ponemos reglas, las hacemos cumplir. Si sigues portándote mal, nos vamos de esta fiesta de cumpleaños. Y siguen diciéndole, advirtiéndole eso. Si vas a hacer una advertencia, cúmplelo. ¿Y saben qué? Es muy probable que padres que hacen advertencias cuando pequeños a los niños y lo cumplen, esos niños quedan marcados de por vida. Que mi papá cuando habla está hablando en serio. Y saben que con una sola o con unas cuantas durante una temporada de ver que el papá realmente hablaba en serio, los va a marcar por el resto de la crianza en su casa. Les voy a contar la historia de un pastor que yo conocí, amigo. Iban camino a Disney y ellos estaban portando mal los niños. Y el papá les dijo, si siguen así, no vamos a ir a Disney. Al parque de diversiones, la expectativa, imagínense. Todos. Pues que los niños siguieron portándose mal. ¿Saben qué hizo ese papá? Se regresó por la autopista y se fue a la casa. ¿Saben qué pasó a partir de ese momento? Porque ese papá lo cuenta. Dice, ellos quedaron marcados completamente. Es más, hoy en día, cuando hay uno que está medio rebelde, son los otros hermanos los que dicen, pilas, usted sabe que mi papá está hablando en serio. Unas acciones puntuales de firmeza al inicio, desde temprano, marcan a un niño el resto de su vida para saber que tiene que obedecer. Pero ¿saben qué? Los papás muchas veces somos, ay no, qué pesar, se va a perder Disney y esta oportunidad. Y uno mismo está no criando a los hijos. Nuestra tarea no es que se disfruten todas las fiestas, nuestra tarea es que conozcan bien lo que deben hacer delante del Señor. Y una corrección a tiempo, adecuada y firme, ¿saben qué? Puede quitarles muchos dolores de cabeza por muchos años. Tal vez usted no fue a esa fiesta un día, pero ese hijo quedó marcado de que su papá cumple la palabra. Pero ¿saben qué es el problema? Que a veces usted es el que primero que quiere ir para Disney. Que usted es el que no quiere perder el cumpleaños. Entonces por eso nunca disciplina de manera correcta a sus hijos. Como usted es el que no se quiere perder ninguna fiesta, usted es el que no quiere, entonces usted mismo no hace lo que es adecuado para sus hijos. Cumpla la palabra y sus hijos van a empezar a entender, mi papá cuando habla está diciendo la verdad y lo cumple. Así que no tiene que contar hasta 3, hasta 20, sino que usted le habló y que ese hijo obedezca. Y si no obedece, entonces va a saber lo que son las consecuencias. La consistencia ayuda a los niños, mientras que la inconsistencia los exaspera. Porque realmente no saben qué esperar. No saben cuándo de pronto sí se va a poner bravo de un momento a otro el papá o no. Algunas veces son estrictos, otras veces no. No saben cómo está el genio de la mamá esa semana. Y todo es dependiendo de cómo estará mi mamá o mi papá esta semana. Así no es una crianza bíblica, sino que debe haber consistencia. Consistencia. ¿Qué más? Autoridad dividida. Genera exasperación en los hijos. Autoridad dividida. ¿Qué significa eso? El papá dice algo y la mamá dice otra cosa. O a veces los papás dicen algo pero los abuelitos otra cosa. Si hay una diferencia
entre el papá y la mamá en algo de la crianza, mi invitación es: reúnanse en su habitación a solas y resuelvan, pero no pongan esas diferencias delante de los hijos. Eso causa exasperación. O en otros casos los hijos dicen: bueno, yo ya sé cómo es aquí la movida, pongo a los dos a pelear y yo hago lo que quiero. Si hay una diferencia, entonces háblenlo a solas, pero delante de sus hijos sean como un bloque unido. Una más. 6. Corrección violenta y pecaminosa. Corrección violenta y pecaminosa. Yo creo que los hijos deben ser corregidos como enseña Proverbios 23:13, pero creo que la corrección con ira y con violencia hacia un niño es pecaminosa. Usted es mucho más grande, más fuerte, y venir a agredir a un niño de manera violenta es pecaminoso. Tienen que corregir a sus hijos, pero nunca con ira pecaminosa. Y si tal vez usted está irado, entonces tiene que reconocer: este no es el momento para corregirle. ¿Saben por qué? Porque la corrección bíblica es una corrección que viene acompañada del evangelio. Y si usted es el primero que está lleno de ira y de pecado, ¿cómo le va a ir a enseñar el evangelio al niño en ese momento? ¿Cómo se corrige de manera evangélica, por decirlo de alguna manera? Es una corrección donde el niño experimenta el evangelio. Así que, ¿cómo se corrige a un niño? De una manera que sea bíblica, que el evangelio brille. Bueno, el niño peca, se le ha puesto una norma y desobedece al padre. Ya lo vimos hace unas semanas. Hijos tienen que obedecer a sus padres en todo. Entonces hay que tener cuidado de no poner muchas normas, muchas reglas, pero si se puso una regla, entonces se tiene que cumplir, porque si no la cumple, está pecando, está desobedeciendo. El niño recibe las consecuencias por su pecado, es instruido y se le dice al niño: mira, hijo, debido a que pecaste, el pecado siempre causa dolor. Y esto que estamos haciendo en este momento es una ilustración de la realidad que siempre va a pasar en tu vida. El pecado siempre trae consecuencias y trae dolor. Digo: no, por favor, no quiero ser corregido, no me pongan esta disciplina. Bueno, se le puede explicar al hijo: si no eres corregido, ya somos dos los desobedientes. Tú que desobedeciste y yo que desobedezco a Dios que me dice que lo hagamos. Pero tengo que hacerlo, enseñarle que el pecado trae dolor. Pero ¿saben qué hay que enseñarle al hijo? Hijo, siempre hay una oportunidad de apartarse, de arrepentirse, de pedir perdón. Porque si una persona no se aparta de su pecado en la vida, va a experimentar dolor por su pecado. Pero si no se arrepiente, definitivamente, ¿qué va a pasar? Va a experimentar dolor por la eternidad en el infierno. Así que cada que le estoy enseñando disciplina a mi hijo, le estoy diciendo: ¿sabes qué, hijo? La consecuencia del pecado, temporal cada que pecas, pero eternamente, es castigo y dolor eterno. Y es un recordatorio. Por eso es que disciplinar a los hijos bíblicamente no es fácil. Y los primeros años toma bastante trabajo y bastante tarea, porque esto puede pasar 10, 15, 30 veces en un día, para que aprendan obediencia al inicio. Y es hablarles y explicarles, pero luego entonces el hijo se arrepiente. Tienes que confesar tu pecado delante de Dios. Si pecaste delante de mí, entonces tienes que pedir perdón. Y se le explica que así mismo funciona en la relación del día a día con Dios. Cuando peques, tienes que ir y pedir perdón al Señor, y también pedir perdón a los que están afectados. Por eso la disciplina bíblica es un reflejo del evangelio para el hijo constantemente. El niño se arrepiente de su pecado. ¿Y saben qué sucede cuando el niño dice: papá, perdón por lo que hice? ¿Saben qué sucede inmediatamente? El papá está listo con los brazos abiertos para decirle: nos reconciliamos inmediatamente. ¿Por qué? Porque así nos perdona Dios. Cuando yo vengo delante del Señor y le pido perdón por mi pecado, Él está listo. Es más, está con sus brazos abiertos desde antes que yo venga. Como el padre con el hijo pródigo, ¿recuerdan? Así que es completamente inadmisible que en una disciplina de un hijo, el hijo dice perdón y el papá o la mamá le dicen: te perdono, pero sabes que no te quiero ver, no quiero hablar contigo. Porque esa no es la manera como Dios nos perdona. Imagínense que Dios dijera: te perdono, pero sabes que me desagradas, por un mes no quiero verte acá orando.
No, eso no es lo que hace Dios. Él está listo. Por eso es que los papás son los primeros que tienen que estar preparados espiritualmente para entrar en esto de la crianza bíblica. Porque lo estoy llevando a través del evangelio. Te arrepientes y ¿sabes qué? Inmediatamente reconciliación. Mi hijo que vio todo este proceso hablando en inglés, reconciliation, y él ya sabe. Y reconciliation es que se viene con toda la fuerza a darme un abrazo. Aprovecha también para meterme un golpe ahí. Pero es parte. Siempre la disciplina termina en reconciliación. Porque le estoy enseñando el evangelio. No simplemente es me molestaste, entonces tómate, te retribuyo con castigo, con dolor, porque me molestaste, porque me incomodaste. Eso no es disciplina bíblica. Eso no tiene nada que ver con el evangelio. Pecaste, tiene consecuencias, te arrepentiste, entonces ¿sabes qué? Hay gracia y perdón y estamos como si nada. Y por eso es que yo no estoy en contra de castigos prolongados. Tal vez alguien dice, bueno, va a castigarlo de esta manera, una manera prolongada. Pero creo que no, la mayoría de las veces ese tipo de repercusiones no representan bien el evangelio. No representan bien el evangelio. A veces hay consecuencias largas, también con nuestro pecado. Dios nos perdona y hay consecuencias largas. Pero principalmente para la instrucción de los hijos, lo mejor es instruirles ahí. Te arrepentiste, hay reconciliación inmediata. Quedas perdonado, limpio completamente de tu falta. El papá perdona inmediatamente a su hijo, así como Cristo perdona a todo aquel que se arrepiente delante de Él y pone su fe en Él. Hay reconciliación. ¿Saben qué pasa muchas veces? Y recuerdo mucho en esas épocas iniciales enseñando obediencia a mi hijo, que muchas veces era algo repetitivo en aquella época la desobediencia. Y yo me acuerdo que yo preguntaba, ¿pero por qué otra vez? Y saben, casi siempre lo que venía a mi mente es, porque yo soy igual a ti. Porque y casi siempre oremos para que el Señor nos ayude, porque yo soy igual. Yo hago las mismas cosas una y otra vez. ¿Saben por qué pecan nuestros hijos? Porque son igual a nosotros. Y a veces que ustedes vean el pecado de sus hijos, no sé si les ha pasado, a mí sí, pero yo veo y digo, uy, es que es igualito a mí, qué horrible. Creo que es pecaminoso mantenerse sin hablarle a un hijo o mantener una actitud de rabia aun cuando el niño ya se ha arrepentido. La corrección de los hijos en casa debe ser una representación del evangelio. Y por eso es que este versículo, miren ahí el 6:4, dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Del Señor. Es decir, una disciplina que representa nuestra unión con el Señor, pero al mismo tiempo que el modelo de disciplina lo toma de Dios mismo, del Señor, como Él nos instruye. ¿Qué más causa exasperación en los hijos? Favoritismo y comparaciones. Es que su primito sí hace no sé qué, o este otro, aquel. Tener favoritismos en casa puede causar ira y exasperación. Una vez más, por no dar la libertad de vida en relación con el crecimiento del hijo. Los niños van creciendo, van siendo más independientes, más fuertes, y poco a poco el papá tiene que pasar una transición de no tanto control, pero ahora de que el hijo sea autodisciplinado, que él ahora puede tomar decisiones sabias por sí mismo. Y hay que tener sabiduría. ¿Hasta dónde se da libertad? Espero la próxima vez que estudiemos este pasaje. Hoy estoy hablando más de niños pequeños, pero la próxima vez voy a hablar de hijos adolescentes. Y hay que hacer una transición de dar un poco más de libertad, pero con sabiduría, con sabiduría. Eso no significa dejarles hacer lo que quieran, pero al inicio la crianza va a ser más correctiva y luego va a convertirse más en instructiva para enseñarle a esos jóvenes a que tomen sus propias decisiones y prepararlos para ser hombres y mujeres. Y número 9, uno los puede desalentar con palabras y actitudes. Palabras que usan padres a veces para derribar a sus hijos. Los insultan, los menosprecian, se burlan. Bueno, todo eso puede exasperar a un hijo, dañar a un hijo. O padres que ponen expectativas irrealistas sobre sus hijos. Esperan que sean los más inteligentes del colegio, que toquen un instrumento,
que sean los mejores del equipo de fútbol. Y si sabe cocinar, pues también, qué bueno. Pero usted se mira a usted mismo y usted no fue el mejor del equipo. Usted no era el primero del colegio. Instrumento, por ahí lo ponían a tocar el triángulo. Y entonces usted se pone una expectativa de que su hijo va a ser pues como el que brilla en todo, y entonces lo carga demasiado cuando usted era promedio para abajo, ¿sí? Pero se imagina y entonces pone expectativas irrealistas en el hijo, y por supuesto eso carga al hijo, eso exaspera al hijo. Ahora, no estoy queriendo decir que no hay que animar. Ellos también vienen con algo que se llama pereza, ¿no? Entonces hay que animarlos, hay que decirles que se esfuercen, pero ser realista, bueno, esto es lo que hay, eso es lo que puede hacer, pero lo animo a que pueda ir más allá, que se esfuerce, pero no poner expectativas irrealistas, porque eso también puede causar ira en los niños. Nosotros somos los responsables de la crianza de nuestros hijos. La iglesia puede ayudar, otras personas nos pueden ayudar, pero la responsabilidad principal recae sobre los padres. Así que hemos hablado de cómo derribar a los hijos, y es a través de una crianza antibíblica. Pero ahora miremos en segundo lugar, edificar a los hijos por medio de una crianza bíblica. Ya vimos lo que no se debe hacer. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Bueno, el versículo nos instruye. Miren lo que dice Efesios 6:4. Sino, más bien, en contraste, criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Miren, si hay un énfasis que quiero que nos quede esta mañana, es que la responsabilidad de la fe de nuestros hijos está en casa, con nosotros. Y que en el lugar en que estemos, en la posición en que estemos en la crianza, es de qué manera puedo involucrarme más en la crianza de mis hijos. Tengo una ventanita de tiempo. Entonces, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo discipularlos mejor? ¿Cómo puedo invertir más tiempo en ellos? Va a pasar el tiempo rápido. Todavía hay oportunidad de cargarlos, de pasar tiempo con ellos, de disfrutar de ellos. Hay papás que no disfrutan de sus hijos, luego cuando se casan están pidiendo, pero ¿por qué no anda conmigo? ¿Por qué no me mira todo el tiempo? Bueno, lo tuvo ahí 20 años, disfrútelo ahora. Ya cuando se casen se van a ir flechas, lejos. ¿Sí? Uno ve las fechas de vez en cuando, pero es una oportunidad. Si tienes hijos en casa, ¿saben qué? Disfrutémoslos más. Pasemos más tiempo con ellos. Estoy hablando a mí mismo. Estoy pensando en esto. ¿Cómo puedo estar más con mis hijos? Que Dios nos ayude. Miren el versículo 4. Sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. No solamente debes evitar derribarlos con mala crianza, sino que tenemos que edificarlos con buena crianza. Y miren lo que dice: criadlos. ¿Qué significa la palabra criar? Significa llevar a alguien al crecimiento, a la madurez. Cuando uno cría a alguien, lo está llevando a que crezca y le está proporcionando todo lo que necesita para que tenga crecimiento. Y no solamente espiritual, sino en todas las áreas. Un papá o una mamá están dando todos los recursos para que ese hijo pueda crecer, con su alimentación, con su educación, con su instrucción de cómo conducirse en la sociedad de una manera adecuada y correcta. Y por supuesto principalmente en el Señor. Pero es llevar a esos niños a la madurez, llevar a esos niños al crecimiento para que traigan gloria a Dios. Eso significa proveer financieramente, pero no solamente con recursos económicos, pero también vas a proveer todo lo que necesita: tiempo, instrucción, afecto, corrección. ¿Saben qué necesitan muchos papás? Llegar a la casa y empezar a jugar a la cocinita o a las muñecas con sus hijas, o jugar peleas, si es lo que los niños hombres les gusta, jugar peleas, aunque terminen llorando. Un día yo voy a terminar llorando. Pero necesitan que nos involucremos. Y saben, hay mucha instrucción, mucha corrección, pero que principalmente en casa estar en casa es una bendición. Estar con papá es algo lindo, que se disfruta. Por supuesto, si sales de lo que el papá ha dicho, la mamá ha dicho, va a haber corrección. Pero en general es un disfrute en casa.
Bueno, eso es lo que debemos cultivar, criarlos, llevarlos a crecer. Criar significa que invertiremos nuestra vida para traspasarles nuestra fe, porque dice que debemos criarlos en el Señor, pasarles nuestra fe, lo que creemos de Jesucristo. Y si nuestro propósito es tener más hijos, ¿saben para qué vamos a tener más hijos? Para que se levanten más adoradores de Jesucristo en esta tierra. Por eso queremos tener más hijos. Criar a un hijo incluye la instrucción de la palabra, pero va mucho más allá. Los padres tienen que enseñar todas las cosas necesarias para la vida a sus hijos en conexión con el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Enseñarles, por ejemplo, a leer. Si una mamá le enseña a su hijo a leer, pero le dice, ¿sabes por qué te estoy enseñando a leer? Porque un día necesitas leer la Biblia para conocer a Dios. Y le enseñas a trabajar, pero ¿sabes por qué? Porque un día tú vas a ser un hombre que va a dirigir una casa y necesitas trabajar fuerte y administrar bien los recursos. Todo se hace en el Señor, cada instrucción para la gloria de Dios. Esta semana me sentaba con mi hijo y le empecé a enseñar a hacer un presupuesto. Le dieron regalos de Navidad, el año pasado le dieron regalos de cumpleaños, así que estaba bien luqueado, ¿sí? Pero ¿qué le dije? Si uno recibe dinero, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que organizar, tiene que presupuestar. Entonces dividimos en sobres. Ya le puse ahí un sobre que se llama para los 18 años. Él aceptó porque todavía no entiende muy bien que eso va a durar largo. Uno sobre para diciembre, para Navidad, y otro sobre para gastos de día a día, mes a mes. Esta mañana sacó de gastos de día a día para el domingo, ¿sí? Y por supuesto un sobre también para ofrendar al Señor. ¿Quién le va a enseñar eso a un hijo? Tienen que ser los papás, tienen que ser sus padres en casa los que enseñan a sus hijos a administrar el dinero, a trabajar bien, a esforzarse. ¿Quién más le va a enseñar a un hombre a que lidere cuando sea un hombre de hogar? ¿Quién le va a enseñar a las niñas a que sean edificadoras del hogar? Pues tienen que ser ustedes en su casa. El mundo no les está enseñando eso para nada. Necesitamos hacerlo nosotros en casa. Así que ¿cómo se hace esta crianza? Miren el versículo 4. A través de la disciplina. En primer lugar aquí, a través de la disciplina. Yo creo que esta palabra que aparece aquí de disciplina no está hablando tanto de corregir al niño cuando peca, sino que está hablando de la disciplina en el concepto más amplio, de entrenarlo, como una disciplina general, un entrenamiento general al niño, enseñarle a vivir una vida piadosa, cultivar disciplinas espirituales en su vida. Es un entrenamiento que muchas veces será defensivo. ¿Y qué significa esto? Proteger al niño de todas las influencias malas que hay, las trampas que trae Satanás. Los papás somos como un muro de contención, tanto del pecado de nuestros niños para que no se desborde, pero también de toda la influencia mala que hay afuera. Nosotros somos los que estamos advirtiendo qué es lo malo y qué es lo bueno. Este mundo les da lecturas erróneas de qué es lo malo y qué es lo bueno, pero nosotros debemos instruirle en qué es lo que es realmente bueno y qué es malo. Pero saben, yo creo que hay muchos papás cristianos que fallan en esta área. Toman la crianza de sus hijos solamente para restringirles lo que es evidentemente pecaminoso. Yo he visto que esa es la corriente de muchos papás en las iglesias. Esto es pecaminoso, no, eso no. Solo son defensivos, pero no son a la ofensiva. ¿Y qué quiero decir con esto? Solamente dicen esto es pecado, pero nunca están cultivando, mira, ¿sabes qué? Esto es lo que es un hombre o una mujer piadosa. Hay una gran diferencia entre simplemente decirles esto es pecado, a decirles, ¿sabes qué? Esto es lo que honra a Dios, persigámoslo. No solamente es detener el pecado, sino decirles, yo quiero que tú llegues a ser un hombre o una mujer de Dios y cultivar lo que es ser un hombre o una mujer piadosa. Así que no solamente es defensivo, sino también a la ofensiva, enseñándoles. Y una pregunta para ustedes, ¿cuál ha sido el enfoque hasta el momento en la crianza de sus hijos? ¿Solo defensivo? ¿O están cultivando que realmente pueda ser un hombre o una mujer de Dios? Solo le prohíben abiertamente lo que es pecaminoso, pero no promueven en ellos la hermosura de la piedad,
Solo detienen pecados escandalosos, pero no les enseñan sabiduría. Yo he hablado con papás que están permitiendo cosas con los hijos que no son pecaminosas, pero es como, ¿pero tú crees que eso es edificante lo que está haciendo? Bueno, ¿saben? Hay papás que se enfocan en evitar la fornicación de sus hijos, pero no cultivan la pureza en ellos. Virginidad no es sinónimo de pureza. Y yo creo que a los niños no hay que simplemente decirles como tienen que llegar vírgenes al matrimonio. Tenemos que enseñarles qué es lo que significa vivir en pureza. Porque cuando lleguen al matrimonio también tienen que vivir en pureza. Esta es una idea de no simplemente restringir lo que es pecaminoso, sino perseguir lo que agrada al Señor. Y ese tiene que ser el enfoque de una crianza bíblica correcta. Y muchas veces solamente estamos restringiendo. Pero bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo es que se vive para la gloria de Dios? Modelarlo, pero también enseñarles. La meta de la crianza bíblica es más que moral, más bien es una vida para la gloria de Dios. Y miren cómo termina el versículo: sino criadlos en la disciplina, pero también en la instrucción del Señor. También en la instrucción del Señor. Y ya vimos que la disciplina es entrenamiento correctivo, pero la instrucción o amonestación realmente son palabras muy similares. Esta que aparece aquí, disciplina e instrucción, pero el énfasis de la palabra instrucción habla de ponerle a alguien en la mente algo o en el corazón. Entonces aquí estamos hablando no solamente de entrenarlos, enseñarles cómo vivir la vida, pero es que vamos a poner ciertas verdades en su corazón. La instrucción es poner en la mente, en el corazón de los niños ciertas cosas. Y creo que lo que hay que poner en ellos es una cosmovisión bíblica. Entender este mundo a la luz de que Dios lo creó, de que el ser humano es pecador, de que solamente tiene salvación en Jesucristo, de que la ley del Señor es la verdad absoluta, que el mundo, el colegio y la universidad le va a decir que la verdad es relativa, que cuál es tu verdad, pero que nosotros le vamos a decir la palabra de Dios es la verdad absoluta. Vamos a cultivar y poner eso en el corazón de esos niños en el tiempo que están en nuestra casa. Aquí no solamente se trata influenciar el intelecto de ellos, sino sus conciencias, su voluntad, sus convicciones profundas. Por supuesto, el Señor es el que salva, pero que lo que sea de nuestra parte nosotros cultivamos y les instruimos y les pusimos que pudieran tener entendimiento de cuál es la mente de Cristo, qué es lo que agrada al Señor. Es cultivar una cosmovisión bíblica en ellos, instruirlas acerca de la sexualidad sana a los ojos de Dios. Los papás necesitamos hablar con nuestros hijos antes de que alguien más hable con ellos de ciertos temas, adelantarnos. Y qué bueno que el hijo pueda llegar a decir, la verdad es que yo hablo con mi papá, él es el que sabe. Que los amiguitos llegan y les van a decir cosas, los amiguitos no saben nada, se hacen los que saben, pero te van a enseñar mentiras. Nosotros tenemos que adelantarnos. Y dice así el versículo: sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Esta disciplina e instrucción son en el Señor, lo que significa que lo hacemos en sus fuerzas, pero también lo hacemos bajo sus métodos, bajo la manera en que Él nos instruye. Y la palabra de Cristo es lo que debe abundar en nuestros hogares. Si esta instrucción es del Señor, quiere decir que debemos instruirlos en la palabra desde temprano, instruirlos en la palabra constantemente, formal e informalmente, cuando van por el camino hablándoles del Señor, hablándoles de la palabra, pero también en momentos formales, en devocionales que hacen en casa, pero también cuando van en el camino. Instruirlos en la Biblia para enseñarles a cómo interpretar la Biblia para sus vidas, también cómo aplicarla. Instruir a los niños en cómo orar, cómo es que se ora. Porque es que no debemos hacer vanas repeticiones. Y lo primero es que nosotros debemos decir, yo voy a tratar de no hacer vanas repeticiones en mis oraciones, porque yo les estoy enseñando a orar. Instruirles a congregarse, instruirles en cómo alabar al Señor. Vamos a cantar esa canción, pero tratemos de pensar qué es lo que está diciendo esa canción. Instruirles a ofrendar, instruirles a ser esposos y esposas bíblicas,
Debemos hacer todo esto en el Señor, con la esperanza de que Dios tenga misericordia y los salve. ¿Y saben cuál es una última práctica que cubre todo? Toda esta crianza debe hacerse en oración, para que Dios en su gracia utilice todo esto y los salve y los use grandemente para su gloria. Conclusión: no dejes la responsabilidad de la crianza de tus hijos a alguien más. Somos nosotros los responsables. Tú eres el responsable y tú darás cuentas. ¿Saben que Dios no le va a preguntar a usted en qué colegio estudió el niño, en qué universidad los puso? No le va a preguntar cuántos instrumentos musicales toca. Lo que evalúa el Señor en la crianza es cuánto del evangelio cultivamos de ellos en el corazón. Eso es lo más importante. No estoy diciendo que las otras áreas no sean importantes. Claro que hay que darles buena educación, que puedan desarrollar en el deporte, en la música, todo eso está bien. Pero la prioridad es el alma de nuestros hijos. Debemos evitar exasperar a nuestros hijos y derribarlos con una crianza antibíblica, pero también tenemos que edificarlos por medio de una crianza bíblica, y eso incluye la disciplina e instrucción en el Señor. Y saben que Dios en su gracia nos use para la salvación de nuestros hijos, ¿no? Oremos. Padre, gracias por tu palabra, por la instrucción que tú primero nos has dado a nosotros. Ahora te pedimos, Señor, que en tu gracia nos ayudes para que nuestros hijos también puedan conocer la salvación en Jesucristo, arrepentirse de sus pecados, poner la fe en Jesús y encontrar la salvación. Oramos por la salvación de nuestros hijos y te pedimos que en tu gracia nos uses para cumplir ese propósito. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén.